Dolor por pellizco, dolor de cabeza, moretón por golpe, dolor de estómago, cortada por algo filoso, infección, daño vital en órganos o la neuralgia del trigémino, que es el dolor más fuerte que puede experimentar un ser humano. Todos esos son tipos de dolores o alertas. Sí. El dolor es una alerta que si no lo tuviéramos no es que nos convirtiéramos en superhéroes, no. Créeme que es algo que existe y daña el ADN. Es algo genético que te puede generar muchas molestias en tu vida diaria. Sin embargo, este concepto de no tener la capacidad de sentir dolor lo aplicamos a una película de comedia y acción y le agregamos un protagonista tanto carismático como gracioso, pues tenemos un apodo que define su habilidad característica para no sentir dolor, llamado Novocaine. Y bueno, de nuevo por acá en una nueva opinión reseña que te más de este canal. Y nada más te quiero preguntar de entrada, porque esta es una película... Y nada más te quiero preguntar de entrada ya de una vez, porque esta es una pregunta relativa para cada persona y para la caja de comentarios. ¿Cuál es el dolor más fuerte que has sentido en toda tu vida? Puede ser físico, puede ser emocional, puede ser mental, de cualquier tipo, cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Dan Berg y Robert Olsen, la hipnosis dice lo siguiente. Cuando la chica de sus sueños es secuestrada, un hombre común, Nate, convierte su incapacidad de no sentir dolor en una fortaleza inesperada en su lucha por recuperarla. ¿Cuántas veces te ha pasado que sientes una impotencia? Una impotencia por no poder hacer nada en una situación que te rebasa por montones. Por una situación en la que... si hiciera esto, tal vez podría salvar a muchísimas personas. O el típico sí hubiera. Bueno, a este chico protagonista de este film, interpretado por Jack White, eso le pasaba toda su vida. Sin embargo, en una de las típicas frases de si tienes una discapacidad o algo que te hace diferente a los demás, maximízalo a tu manera, de forma que te vuelvas incomparable en ese aspecto. Y lo fue. Créeme que la historia de este chico lo fue. Novocaine se centra en la historia de un chico que padece de analgesia congénita o insensibilidad al dolor. Algo que para muchas personas, como lo dijimos, podría parecer algo bueno. Sin embargo, créeme que es todo lo contrario. La analgesia congénita, o CIP, por sus siglas en inglés, es un desorden genético que afecta a una persona en 1.000.000. Hay varios tipos, pero en su forma más general, quienes la padecen experimentan todo tipo de sensaciones excepto el dolor. Pueden sentir que se están cortando, la vibración de un golpe o el calor intenso que provoca el contacto con una superficie caliente. Lo que no perciben es el dolor asociado a estas experiencias. Este trastorno no tiene cura y básicamente lo único que puede hacer la persona que viene con CIP es evitar las situaciones que representen un riesgo. Y esto, traducido a la narrativa de la película, se vinculará muy bien con las acciones y la historia que se desarrolla en Nathan, luchando por cumplir su sueño de finalmente encontrar a el amor de su vida en una carrera por salvarla de unos matones que asaltaron el lugar donde trabaja y se llevaron a la chica como rehén. ¡Wow! Esa sí que es una sencilla manera de explicar prácticamente toda la trama de esta película. No creas que nos vamos a meter en profundidades o algo que haga que la película realmente te haga a ti filosofar dentro de la sala. No, esto es un acción comedia hecho puro y derecho para entretener. Y que el espectador pase un buen rato en la sala de cine con las diferentes experiencias y contextos que se le pudieron ocurrir a los directores de lo que puede ser capaz una persona sin sentir dolor, locamente enamorada por salvar a su chica, sin importar qué tan grave pueda ser por lo que tenga que pasar. Digamos que a final de cuentas el cuerpo humano no es indestructible, pero sí que realmente si no puedes sentir nada de dolor, sí que te puedes poner bastante creativo en las maneras con las que puedes pelear contra asesinos entrenados sin que a ti te duela nada, aunque seas un completo novato. Y te voy a decir una cosa nada más de entrada, el propósito del film se cumple al 100%.
entretener. Yo me divertí bastante en la sala y la verdad es que la química que se maneja entre el cast, sobre todo entre Jack White, Amber Midhunter y Jacob Batalon, es bastante buena. La película maneja unas secuencias de acción pulcras que van de menos a más y que siempre van ligadas a su subgénero, que es la comedia, haciéndote reír en cada intento por seguirle la pista a los ladrones y por sobrevivir a peligros como un sartén caliente, meter la mano en una freidora de papas, que te claven una flecha, que te den 1000 golpes, encajen cosas y hasta un disparo. Obviamente en el contexto se entiende un poco cómo el tipo puede sobrevivir a todo esto. Los malos no saben de su condición y ahí es cuando las escenas de acción salen a la luz. No obstante, por momentos sí parece que la película agarra a el personaje de The Boys del mismo Jack White de la primera temporada. Inexperto en absolutamente todo, nervioso e ingenuo, pero con muchísima suerte para sobrevivir ante situaciones peligrosas. Y más allá de que esto tenga que ver con su condición, me parece que sí hay algo de inspiración de los directores para realizar este tipo de recreaciones y reacciones del propio Nate, el personaje de Jack White, más que nada en cuanto a la personalidad. Ahora, durante toda esta especie de persecución, sí nos encontramos con algunos espacios limbo en los cuales se nota el parón del frenetismo, pero que realmente no nos está aportando mucho a la historia. En el primer cuarto nos presentan a Novocaine, su vida diaria, y pareciera que quisiera aunar un poquito más con el tema de la enfermedad, cosa que hubiera sido bastante interesante. Pero nos acostamos en una zona de confort simplemente para presentar a Nate y Sherry, quienes ambos trabajan en el mismo banco y se pretenden el uno al otro. En el segundo cuarto de la película nos explican y construyen escenarios de donde realmente se le puede sacar provecho a las situaciones de no sentir dolor, además de presentarnos rápidamente a los villanos, quienes simplemente son unos asaltabancos que planearon un golpe y terminaron llevándose a Sherry, saliendo dos vivos de la persecución porque el otro sorprendentemente tuvo la mala suerte de toparse con Novocaine, o Nate, o el sin dolor, o el anestésico. Realmente se pusieron creativos en esta película con todos los adjetivos apodos que les puedes poner a este personaje. Y eso es el tema de la comedia, que hace muy buena sinergia para sobrepasar el cruce de ser simplemente una película palomera. La dirección y la cinematografía destacan por su calidad, con una excelente combinación de imagen, sonido y una banda sonora que refuerza el ritmo narrativo. Ojo, en este segundo cuarto, que al menos para mí me parece la mejor parte de la película. En el tercer cuarto veremos una reiteración de aprovechar al extremo la habilidad de Nate para que sobreviva a situaciones que rayan en lo absurdo. La película tampoco es demasiado sangrienta, pero perfectamente casi sufrió de todo, que solo faltó que le cortaran el brazo. Entendiendo que esto es una comedia, los escenarios apoyados por un soundtrack que logran las secuencias son bastante curiosos y destacados de ver, por la variedad de maniobras que, aunque sea ingenuo, es bastante divertido ver cómo aprovecha los elementos de su entorno para sacar provecho contra rivales superiores a él. ¿Cuáles son estos contextos? Una casa con trampas como las que le ponía el coyote al correcaminos, pero en esta ocasión el correcaminos sí cae en todas. Un intento de interrogatorio y tortura por parte de uno de los malos, creyendo que le está haciendo sentir dolor, cuando realmente este tiene que actuar como si le doliera, porque no siente nada. O la pelea en el lugar de tatuajes contra un tipo que perfectamente le podía haber noqueado de un golpe. Todos estos son contextos bastante disfrutables, que sí quizás rayan en lo inverosímil, pero aún así, entendiendo el contexto y el género, metiéndote dentro de la historia, son algo gratos y entretenidos de ver. Novocaine no es una historia tan desarrollada, simplemente son 2 horas de diversión y buen entretenimiento en la pantalla grande que perfectamente te pueden sacar una buena sonrisa. Jack White poco a poco está obteniendo papeles más protagónicos y aquí lo carrea con su personalidad y carisma más o menos que le conocimos en The Boys. Por lo que, manita arriba. El último cuarto simplemente presenta otra escena de acción más, con la excusa de un plot twist, resultando en un cambio de papeles de que, a pesar de que Sherry, el interés amoroso de Nate, era parte de los malos, gracias a los momentos que compartieron, supo ver algo en él
Y el único sobreviviente de los atracadores termina siendo el hermano de Sherry, que nos aporta una persecución en ambulancia, un brazo maniáticamente loco, 100 huesos rotos y un buen 2 contra 1 para cerrar el film de manera decente. No cabe duda que los directores seguramente se divirtieron escribiendo y tratando de pensar en algunos escenarios en los que la ausencia del dolor humano te puede regalar. Y con un guión simplemente dedicado a presentar estos contextos, el anestésico y su sueño de encontrar a alguien que lo entendiera, terminó por hacerse realidad, gracias en parte también a la ayuda de su único amigo. Eso también me recuerda a otro trío, con un protagonista con 9 vidas como los gatos gracias a la ausencia del dolor, una historia divertida, entretenida y con un gran balance entre su humor, acción y el dolor, sin dar muchas vueltas, es una buena sensación de emociones, sobre todo para disfrutar tu estancia en el cine. Y sí, esta es una película que es grato verla con la caja llena de las palomitas, tu hot dog, tu ice, tu bebida favorita, tu frappé, lo que sea, ¿no? Inclusive los misteriosos que se llevan su caja de pizza por arte de magia, aparece ahí, ¿no? Así que por todo lo dicho, a este film sin dolor, Novocaine, yo le doy por eso... Se me olvidó y tengo que checar nuevamente. Ok, sí, 3 estrellas como calificación personal y es entretenido. Plus. Oh shit, sorry. It's fine.